Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology y hoy continuamos con otro coloquio astrológico donde hablamos de diferentes aspectos de la astrología desde un punto de vista tradicional clásico. Junto a mí me acompaña nuevamente el astrólogo Albert Masdeu. Albert, ¿cómo se encuentra hoy? Bien, bien. Aquí ya deseando, después de estas 2 semanas en las que no hemos charlado, pues echándolo en falta. Lo bueno es que tenemos videos, yo creo que si seguimos este ritmo, vamos a tener muchos videos para este año que se avecina. Y en este coloquio vamos a hablar de un tema que yo me he dado cuenta que muchas personas no conocen a profundidad. Yo también me he dado cuenta que esto es un tema que los estudiantes aprenden luego de sus primeros inicios en la astrología. No es algo que uno aprende de inmediato, es algo que regularmente, no siempre, pero regularmente es algo que uno descubre luego de sus inicios con las casas, los signos, los planetas y así por el estilo. Y estamos hablando de las tal llamadas partes, o de las partes arábicas, o de los lots en inglés. En griego se llaman cleros, Efectivamente. o cleiro también, o clairo era. Cleroi. Cleroi, disculpe. Cleroi. Cleroi sería el plural, ¿verdad? Y clero sería el singular. Efectivamente, los cleroi antiguos eran considerados los puntos de referencia, puntos horoscópicos derivados a partir de las condiciones entre diferentes aspectos zodiacales. Entonces, bajo esa condición, se constituyen en puntos de referencia para la descripción de asuntos, circunstancias o sucesos, o incluso personajes que tienen una importancia en lo que respecta a las preguntas que se planteen, en todo tipo de sustratos horoscópicos, o sea, en todo tipo de cartas, normalmente en cartas radicales, ¿no? Aunque también vemos que los partes arábigos también se dirigen, también se hace atacir de ellos, y son atacires muy importantes. Además, es uno, concretamente parte de la fortuna, que es un punto tan importante en la astrología antigua como lo era el horóscopos, ¿de acuerdo? Es un parte que está entre los elementos ilegíacos o entre los gilex que se compulsaban antes de llevar a cabo, de levantar cualquier tema natal. O sea, Definitivo. son muy importantes. Son realmente una de las herramientas más poderosas de las que se valieron los antiguos para para desarrollar sus técnicas, para hacer su trabajo. Y específicamente las partes, es muy interesante ver que nosotros desde nuestro punto de vista contemporáneo las conocemos como las partes arábigas, ¿verdad? Principalmente porque así fue como las describían los autores medievales y renacentistas, porque las recogían de la tradición arábiga, pero como nosotros ya hemos hablado aquí, la tradición arábiga hasta cierto punto es heredera de la tradición helenística. Y yo tengo entendido que las partes o los, otra vez, cleros, ¿cuál sería el plural? Clairo. Podemos llamarla cleros, podemos llamarlas Cleros. cleroi, ¿de acuerdo? Cleros si nos referimos a su acepción concreta o singular, y si nos referimos a su acepción abstracta o plural, deberíamos referirnos a ellas como cleroi. Cleros, ok. Pues lo que quería mencionar era que los cleros es bastante antiguo, o sea, o sea, nos remonta a la tradición helenística y según yo estaba leyendo, también nos puede remontar a los orígenes netos de lo que es la tradición helenística, específicamente en Egipto, con los autores estos pseudoepígrafos de Petrosiris y Nechespo, específicamente con lo que es Cleros Touché o Touché Cleros. La fortuna, la fortuna de los cleros o los cleroi afortunados, o las pautas para definir los cleroi, ¿de acuerdo? Correcto. Sí, bueno, ya arranca de los más antiguos tratados. De hecho, hay que tener en cuenta que la inmensa mayor parte de los cleroi están definidos a partir del ascendente, y el punto que marca el detonante del descubrimiento de las formas ya evolucionadas de la astrología de natividad, ¿de acuerdo? Y también
de las selectivas, que fueron las primeras formas de astrología netamente horoscópicas, toman como punto de referencia el ascendente. Hay que entender que la figura del ascendente no se refiere única y exclusivamente al punto por el cual asciende, ¿de acuerdo? Los signos por el horizonte. Se refieren a cualquier punto que tomemos como punto de inicio en relación a cada uno de los asuntos que podemos abordar. Con lo cual, cada uno de los signos en su extensión tienen asociados, ¿de acuerdo? En un tema determinado, en su avance, ¿de acuerdo? Tienen asociados sus correspondientes lotes. Hay lotes para prácticamente todos los 3 y 4, incluso en algunos de los lugares clásicos, ¿no? ¿Es correcto decir en español lotes? Sí, okay. Sí, es correcto. Okay. Es correcto. Por ejemplo, aquí, hablamos de los lotes, pero los lotes en cuanto a las heredades o las herencias, ¿de acuerdo? El lote que le corresponde a cada uno de los herederos, ¿no? O cuando hablamos de los lotes de libros o los lotes de Los lotes discos, de ¿de acuerdo? tierra, claro. Sí, los lotes de tierra, aparte que nos corresponde, la parte que nos corresponde a una herencia, ¿no? Pero por encima de todo hay que tener en cuenta que los lotes no son planetas, sino que son relaciones entre planetas vinculados con el punto de origen del ascendente y por lo tanto se corresponden en su construcción de acuerdo a sistemas de derivación. ¿De acuerdo? Estamos derivando, por ejemplo, cuando hablamos del lote de infortunio, cuando estamos hablando del lote de Cenati, o estamos hablando de espíritu, o estamos hablando de parte de la fortuna, de esos lotes muy conocidos. Sí, sí. El lote de Eros y otros, ¿de acuerdo? Claro. Tenemos muchos de ellos que nos sirven como punto de referencia. Entonces, existe la idea de que nosotros, los astrólogos tradicionales, por el hecho de no funcionar con las cúspides, por el hecho de no utilizar, por regla general, como no utilizamos dentro del marco de la astrología radical, ¿de acuerdo? Sistemas de casas de cuadrantes y por lo tanto al no tener cúspides intermedias, estamos vacíos en cuanto al potencial de derivación. Cuando se trata de averiguar asuntos concretos vinculados a la vida del nativo o de la situación o circunstancia de la que estemos hablando, ¿no? Cuando es justamente todo lo contrario. O sea, por ejemplo, existían los 7 partes herméticos, ¿de acuerdo? Que arrancan desde la más antigua tradición, ya estaban presentes en la época previa a la eclosión de la astrología horoscópica en los tiempos pre-helenísticos y helenísticos, ¿de acuerdo? Si ya se utilizaban en esos momentos. Hablamos de esos 7 partes herméticos que están vinculados a las 7 fuerzas elementales planetarias, ¿de acuerdo? A los siete planetas. Y cada uno de los lugares tiene asociado un número determinado de lotes. Durante la época griega, pues los lotes fueron vinculados a esa tradición que provenía de Antiguo Egipto, ¿de acuerdo? Y en la época árabe, cuando se descubrieron, pues proliferaron y de alguna manera se convirtieron en el deporte preferido de muchos astrólogos. Y se derivaron a partir de consideraciones muy eruditas, ¿de acuerdo? Una infinidad de lotes entre los que tenemos pues, lotes vinculados a las mascotas, a los cultivos, incluso a circunstancias concretas, cuando lo que se trata es, por ejemplo, de evaluar una situación. O sea, se podían realizar lotes, o sea, se podían construir lotes a partir de esa técnica. De hecho, en la modernidad, ¿de acuerdo? No deberíamos mesarnos los cabellos cuando tratamos de esta cuestión. Hay que tener en cuenta que la astrología moderna abunda también en ese tipo de métodos de encuadramiento de ciertos puntos horoscópicos, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los textos de Volguine, acerca de Volguín, un astrólogo de origen ruso, que desarrolló su tarea en Francia, un astrólogo moderno, ¿de acuerdo? Cuando él habla de la horoscopía de los encuadramientos, cuando habla de los encuadramientos, o la famosa teoría cosmobiológica, de acuerdo, de los puntos medios, de acuerdo a la astrología de puntos medios. Se ha llegado a hacer una astrología específica, prácticamente sin valerse de ningún otro
factor que no sea 2 puntos medios. Los que tenemos, por ejemplo, pues a astrólogos hispanoamericanos, ¿de acuerdo? Como, bueno, lo diré, porque además es realmente muy interesante. No me acuerdo cómo se llama. ¿El que escribió Astrología Racional? No, Adolfo Weiss, no. El que escribió precisamente Astrología de Puntos Medios, que era un argentino que vino a España, de acuerdo, en los años 60 y que además aquí pues formó una escuela, de acuerdo, y tuvo muchísimo, me acordaré de su nombre. Si se acuerda, lo podemos decir en la entrevista. Utiliza astrología de puntos medios, y la astrología de puntos medios en el fondo se basa en los principios que el principio de dos partes, ¿no? O sea, establecer la relación longitudinal entre dos factores planetarios y tomar como punto de referencia un tercer factor, que tiene que ser necesariamente un tercer factor que esté vinculado a la condición terrestre de alguno de los ángulos o de algún planeta, normalmente un planeta elíptico, ¿no? Lo que yo quería mencionarle también era que tenemos evidencia de que los lotes, las partes, están en la astrología horoscópica desde el comienzo, ¿verdad? Y es muy interesante que esto empiece a hablar respecto a cómo estos proliferaron en el mundo árabe o en el mundo musulmán o persa, como quieran describirlo. Y es muy curioso ver cómo proliferan en una cultura donde, por lo menos desde nuestra perspectiva occidental, se destaca por sus descubrimientos matemáticos. y cómo los lotes tienen que ver con matemáticas, cómo los lotes tienen que ver con unos cálculos que vamos a hablar más adelante. Y para hacer este video estaba leyendo que había un autor a finales del siglo VIII, que más o menos es cuando empieza realmente a proliferar la astrología en el mundo árabe con más fuerza, que se llamaba Al-Biruni, estaba hablando que la frecuencia con que surgían estos nuevos lotes, estas nuevas partes, hacía pensar de que cada día surgía uno nuevo. Y llega un momento donde la cantidad de lotes que uno puede ver llega, como yo diría, a una cantidad media ridícula, que también denota esta cualidad humana hasta en tiempos antiguos con la idea de lo que es novel, con lo nuevo, con vamos a crear nuevos artificios, tal y como hoy en día, pues la astrología moderna pues trata de crear nuevas cosas con los transaturninos y así por el estilo. Es muy interesante cómo el hombre toma algo y empieza a construir varias cosas, pero según yo tengo entendido, la parte de fortuna y la parte del espíritu, específicamente la de la fortuna más que nada, eran las partes, no quiero decir originales, pero eran las más que se utilizaban originariamente en la helenística y subsiguientemente pues estaban también en la parte del infortunio, que creo que también le decían némesis cleros, si no me equivoco. También estaba la cuestión del eros, que era la cuestión del amor, pero en esencia era la parte del espíritu y la parte de la fortuna. Y la parte de la fortuna aludía, y corrígeme si estoy mal, a la cuestión corporal, a la cuestión material, mientras que la parte del espíritu era una cuestión más espiritual, más trascendental, digamos. Y creo que también la parte del espíritu tenía que ver algo con la salud, más que nada. En esencia, vamos ahora a describir cómo es que se saca la parte de fortuna, cómo es que se saca la parte del espíritu, porque esos son los más importantes, ¿verdad? Y podemos después proseguir a hacer los otros. Porque tengo entendido que también hay cierto debate en relación a cómo se saca la parte de la fortuna entre los autores clásicos. Parte de la fortuna en cartas diurnas se saca a partir del arco del sol, tomado sobre el ascendente menos el arco de la luna. Claro, sencillo. Sí, creo que lo he hecho bien. Se invierte, según Ptolomeo, de acuerdo, en cartas nocturnas. Y se corresponde, a ver qué concretamente se invierte, es exactamente la inversión completa, de acuerdo, del parte de la fortuna. Entonces, ¿qué se relaciona? Es el sol, a la luna más el ascendente. Y por lo tanto está vinculado a la encarnación. Y cuando tomamos el ascendente, luna, sol, ¿de acuerdo? Lo que estamos hablando es de la promoción del alma y su retorno al origen, su retorno a lo que representa el sol. Siendo que el sol representa el neuma, siendo que el alma representa
la sige o la psique, Así ¿no? que, ¿De acuerdo? Entonces, existe una vinculación de parte de la fortuna, existe una vinculación de parte de la fortuna a cuestiones que tienen que ver con el crecimiento, ¿de acuerdo? Que tienen que ver, por lo tanto, con la faceta energética del cuerpo, con la estabilidad, la unión entre el alma y el cuerpo, tomando como punto de referencia el bienestar corporal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cartas diurnas, estamos tomando parte de la fortuna en relación al Sol, y cuando lo estamos mirando en cartas nocturnas en relación a la Luna. Y cuando nosotros estamos calculando el parte de espíritu, lo invertimos, ¿de acuerdo? Y bajo esas condiciones estamos tomando parte del espíritu desde la Luna en cartas diurnas y desde el Sol en cartas nocturnas. exacto. Pero tengo entendido que Ptolomeo había mencionado en el Tetrabiblios que siempre tenía que ser la medición diurna. Sí, Pero él como que solamente... otras personas no le hicieron caso y no fue hasta la Edad Media cuando empezaron a pensar de que Ptolomeo era la autoridad Ptolomeo, clásica. Ptolomeo fue el único de la tradición que consideró el parte de la fortuna siempre tomado conforme al patrón de las cartas diurnas. Ya Fílmico Materno, de acuerdo, defiende la unidad. Bueno, también lo hace en el parte del padre, en parte de la madre, de acuerdo, y lo hace en otras partes, en muchas partes se invierte en esa condición cuando las cartas son diurnas y son nocturnas, respectivamente. Y también tenía entendido que Valens en la antología señala a un texto de Nechespo antiguo que supuestamente la carta nocturna se saca la parte de fortuna siguiendo el cálculo nocturno únicamente si la luna está arriba del horizonte. Pero él lo menciona y después no lo vuelve a mencionar. Y también tengo entendido que Serapio da un montón de especificaciones en relación a la parte de fortuna. O sea, que vemos, número uno, vemos aquí la nota discordante que siempre hace Ptolomeo, que Ptolomeo siempre cambia las cosas un poco. Cambió los señores de las triplicidades, cambia los términos, y vemos aquí que también hasta cierto punto trae una opinión diferente en relación a cómo se saca la parte de la fortuna, aludiendo al hecho histórico de que Ptolomeo era más un Leonardo da Vinci más que otra cosa, más que un astrólogo, mejor dicho, o sea, que era un tipo que tenía muchos intereses, y este tipo lo que hizo fue que replanteó la astrología para ponerla, y corrígeme si estoy mal, replanteó la astrología para correlacionarla mejor a la lógica aristotélica. Y después con la escolástica en el medioevo, pues el contexto católico, pues dijeron, pues este es el origen y esta es como la autoridad dentro de la astrología, pero él no representaba, digamos, la viva voce de lo que era el movimiento astrológico de esa época. Y a la misma vez vemos, fuera de esa excepción de Ptolomeo, cómo los autores clásicos, específicamente con este particular, que es un particular técnico más que otra cosa, hay disidencia y hay diferentes opiniones, aludiendo al hecho de que no hay tal cosa como a una homogeneidad absoluta dentro del campo astrológico. Específicamente hoy que tenía un estudiante que me estaba preguntando algo respecto a unos libros, y yo le decía, mira, no hay tal cosa como la ley, no hay tal cosa como una sola manera de hacerlo. O sea, hay diferentes opiniones, y con esto de la parte de la fortuna empieza aquí hasta cierto punto el génesis, que vamos a ver más adelante los autores árabes que empiezan a sacarse un montón de partes que son bien locas. Sí, Esa es mi opinión. O sea, yo creo que yo nada más uso la parte de fortuna y del espíritu, y lo demás es como que no confío mucho en ellos. No sé cuál es tu opinión al respecto, pero mientras más cosas, más confusión en la carta. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en eso, siempre y cuando tengamos claro cuál es el protocolo que se utilizó a lo largo de la antigüedad y en el momento en el que cristalizan esos protocolos en la Edad Media, ¿no? Sobre todo en el periodo árabe. O sea, cuando nosotros estamos hablando de los partes, estamos hablando de algo que está vinculado de acuerdo a un tópico o a los tópicos que representan cada uno de los lugares. Entonces, cada lugar, de acuerdo, tiene sus regentes de triplicidad correspondientes, Claro. que determinan las fases según el arco de vida, de acuerdo, con su regente diurno, su regente nocturno y su participante, que ayuda tanto al regente diurno como al nocturno. Tiene el regente del domicilio y el almuten, ¿de acuerdo?
y luego por otro lado tiene una o dos partes asociadas. Incluso tiene, de acuerdo, un planeta, de acuerdo, que se corresponde según el orden caldeo, por sus implicaciones naturales y sustanciales, de acuerdo con el significado de cada una de las casas. O sea, tomemos como punto de referencia, por ejemplo, pues no sé, el tercer signo, por un ejemplo, ¿no? Pues ahí tendremos las tres regencias de triplicidad que se corresponderán con los diferentes segmentos del arco de vida que se ha establecido a partir del Gilek y del Alcocodén. Tendremos luego, y marcarán tres aspectos diferentes, o sea, no solamente a través del arco de vida, sino marcarán tres aspectos diferentes de lo asignado a ese correspondiente lugar, por ejemplo, el hermano mayor, ¿de acuerdo? Para el primer regente, el hermano mediano para el último, para los hermanos pequeños, ¿de acuerdo? El tercer regente de triplicidad, ¿de acuerdo? Luego tendremos a Marte y tendremos a Mercurio como significadores naturales de esos lugares, ¿de acuerdo? O Saturno y el Sol para los hermanos mayores. Y luego finalmente pues tendremos un parte de los hermanos, ¿no? También parte creo recordar que era parte de Némesis. Entonces, bajo esas circunstancias, cada uno de los lugares tiene asociados una serie de significadores, ¿no? Con unas implicaciones diferentes, ¿no? Y en general, lo que observamos en los autores clásicos es que cada uno de los lugares, esto es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sucesivamente, tienen los tres regentes de triplicidad, tienen su significador natural, tienen el significador por casa y tienen también un parte asociado. Entonces, por ejemplo, Robert Zoller tiene un texto maravilloso acerca de los partes, ¿de acuerdo? En donde habla de los partes asociados a cada una de las casas. Y ahí vemos que no se multiplican tanto los partes como nosotros pudiéramos suponer en un primer momento, ¿no? Sino que en realidad tenemos, si queremos determinar cualquier cosa, en función de cada uno de los lugares, diferentes puntos horoscópicos a partir de los cuales podemos inquirir acerca de cómo eso se manifiesta. Claro. Por ejemplo, desde el punto de vista de la media, cuando por ejemplo hablamos de la casa 4 y hablamos de la casa 10, hubo una gran polémica y sigue habiéndola entre los astrólogos acerca de si la casa 4 representa al padre o representa a la madre. ¿De acuerdo? Bien, desde el punto de vista de la astrología medieval, desde el punto de vista de la astrología antigua, de acuerdo, la casa 4 se corresponde con la estirpe patrilineal, ¿de acuerdo?, que performa la herencia, ¿de acuerdo?, que adquirimos a través de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo?, y de nuestras raíces, ¿no? O sea, representa a nuestros ancestros, el cuerpo ancestral. Con lo cual, de alguna manera, dentro de lo que es toda la tradición, la casa 4 está vinculada, por lo tanto, a nuestro acervo. Y por lo tanto se corresponde con los padres. Lo que pasa es que, como la línea es patrilineal, se asocia a la figura del padre, pero la figura del padre está asociado por ese significador, ¿de acuerdo?, al padre que transmite, ¿de acuerdo?, al padre que transmite la línea y la herencia, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar al padre, ¿de acuerdo?, tenemos que recurrir, en primer lugar, al Sol si es carta diurna o a Saturno si es carta nocturna, ¿de acuerdo? Y al lote del padre, ¿no? El lote del padre se calcula, ¿de acuerdo? Y sobre esa posición obtenemos un punto horoscópico. Un punto horoscópico es el horóscopo del padre concreto. Esto es del padre de carne y hueso. Y el padre de carne y hueso, pues en la carta de la que tratemos, a través de esa derivación, ocupa el ascendente y si, por ejemplo, es la casa quinta, pues la casa sexta es la segunda del padre, la séptima es la tercera del padre. Casas derivadas, exacto. Sí. Casas se derivan a partir del correspondiente lote, ¿vale? Entonces, la idea es que no podemos asociar personajes directamente a través de lo que representan los significadores de cada uno de los lugares, sino que debemos tomar algunos ciertos factores que están vinculados a lo que representa ese lugar en concreto y a partir de ese punto de referencia establecer determinados puntos horoscópicos que generan una carta completamente nueva sobre ese mismo patrón, cambiando el punto de referencia o la casa que partimos, ¿no? Claro, el Con lo cual, cuando nosotros estamos hablando de los lotes, estamos hablando de la consolidación o de la performación o de la sintonía fina
acerca de lo que representa cada uno de los lugares expresado a través de una fuerza planetaria, ¿no? Una fuerza planetaria que se corresponde con lo que representa ese lote. Claro, y a la misma vez yo veo también que los lotes o las partes representan como un elemento de serendipia, como de suerte, como literalmente de fortuna del individuo, que hasta cierto punto pues le añade un grado de particularidad a cada carta horoscópica, porque por ejemplo, si tenemos una parte de fortuna, o sea, la parte de fortuna va a ser un punto como cualquier otro punto. Por eso es que muchas veces el término de graja del sánscrito es mucho mejor que el término de planeta, porque graja sería cualquier punto en la carta, menos los ascendentes, obviamente. Y entonces vemos que donde esté ese punto, cualquier parte que sea, la parte de fortuna, la parte del espíritu, o sea, va a tener un regente, va a tener una dignidad, como usted mencionó, efectivamente, como por ejemplo, si tenemos una parte de fortuna en una casa angular, pues en teoría va a ser un punto de fortuna fuerte. Si tenemos un punto de fortuna en una Dushtana, o mejor dicho, en casas, digamos, desde el punto de vista helenístico, cadente o apoclima, específicamente 2 y 6, que son las dos Dushtanas que son apoclima también, pues vamos a tener problemas dentro de este significante de fortuna. Y luego hay que ver a los regentes, obviamente, a los regentes de triplicidad, término, y hasta decano, hasta cierto punto. O sea, que vemos cómo estos lotes le añaden digamos, un poquito de especia, un poquito de pique a cada carta, dándole un sentido de singularidad y de individualidad y de fortuna a cada uno. Y a la misma vez creo que también crea otro punto para crear mayor confluencia en la carta, aludiendo nuevamente, y mejor dicho, no aludiendo, sino contrarrestando este argumento de la astrología moderna de que la astrología tradicional es aburrida, que no tiene muchos significantes, que no tiene las herramientas que la astrología moderna tiene cuando es todo lo contrario. Y los lotes son ejemplo de ello. Obviamente los planetas, los signos y las casas, y obviamente no hemos hablado tampoco de las estrellas fijas, que también es otro factor bastante interesante, y obviamente todas las dignidades esenciales dentro de lo que es pues las caras, los términos, la triplicidad, domicilio, exaltación y ese tipo de cosas. Pero me equivoco en decir eso, o estoy en lo correcto. Donde esté el punto en términos de su lugar va a distinguir su cualidad, ¿verdad? Si está en una casa cadente, pues va a tener problemas, ¿verdad? Cualquier lote que sea. Si está en una casa A ver, angular, se hace referencia continua dentro de todos los textos técnicos antiguos, dentro de todos los manuales, a que los partes pueden estar afligidos. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la aflicción de un determinado parte? Pues la aflicción de un determinado parte es una aflicción en función de los ángulos, en función de que el parte esté muy cerca del Sol o de la Luna, ¿de acuerdo? En función de que se encuentre cuadrado a su significador, en función de que se encuentre en una casa, como tú decías, una casa clima, ¿de acuerdo? Una casa de declinar, la sexta, la octava, la doceava, ¿de acuerdo? La segunda en menor medida, ¿de acuerdo? El factor de que el regente del parte, entonces el señor del parte, no observe, de acuerdo al punto en el cual se sitúa, ¿de acuerdo? También hay que establecer que el parte de la fortuna tiene diferentes niveles de testimonio. O sea, también hay varios testimonios, ¿de acuerdo?, que pesan sobre el regente, perdón, que pesan sobre parte de la fortuna en concreto, ¿vale? Lo mismo que en cualquier otro punto horoscópico, con lo cual cada uno de los partes, ¿de acuerdo?, es un foco asombroso de determinaciones que llevan a un proceso bastante sofisticado claro, y definitivo, esa es la virtuoso en palabra, la la derivación, sofisticación clásica. la sofisticación y la diversificación y la precisión que es capaz de alcanzar pues este tipo de auscultamiento de un factor concreto, arrojando luz sobre un aspecto en concreto que representa cada una de las casas. Hay que decir que el peso sobre cada uno de los cleros está vinculado a los diferentes lugares, ¿de acuerdo? No en sí a la carta, porque en realidad lo que representa cada uno de esos puntos, ¿de acuerdo?, es una derivación para una carta nueva, ¿de acuerdo?, sobre el plano de la misma carta radical.
¿de A acuerdo? través de casas derivadas, como mencioné anteriormente, principalmente, ¿verdad? A través de casas derivadas. Y cuando nosotros estamos hablando de casas derivadas, hay que tener en cuenta, cuando uno tiene, por ejemplo, parte de la fortuna en casa 6, en casa 12, en casa 8, en casa 2, ¿de acuerdo? Ya el mismo hecho de encontrarse bajo esa condición, la condición horoscópica vinculada al proceso de prosperidad del individuo, Difícil. que se refiere a la relación entre el cuerpo y el alma, ¿de acuerdo? En función de la vitalidad, que es el tercer factor que interviene en la construcción de ese escleroide, pues representa un punto, un hándicap muy importante en el desarrollo y en la vida de esa persona. Con lo cual, parte de la fortuna, por ejemplo, está muy interesado en las determinaciones, por ejemplo, de la nurtura, de acuerdo, acerca de crianza del nativo. Y no hay que olvidar, por ejemplo, parte de la fortuna es uno de los puntos elegíacos clásicos. O sea, cuando nosotros estamos hablando de puntos elegíacos, estamos viendo al Sol, a la Luna, el ascendente, parte de la fortuna y última lunación antes del nacimiento, con lo cual tenemos un parte que es un parte tradicionalmente asociado a la expresión vital del individuo y por lo tanto al signo que asciende o al signo que se eleva en el momento del nacimiento. ¿De acuerdo? Y bajo esas condiciones, lo mismo que tenemos que parte del espíritu está asociado tradicionalmente al medio cielo, son los dos partes clásicos asociados a los ángulos principales. Pero hay que hacer ese hincapié, o sea, hay que hacer un foco muy, muy, muy enfático, ¿de acuerdo? Hay que poner mucho énfasis, ¿de acuerdo? En determinar que cada uno de los cleros no interesan a la carta al completo, interesan a factores concretos que están vinculados a asuntos concretos y que están centrados en temas que se distribuyen por todos los lugares de la carta. ¿De acuerdo? Otro factor muy importante, no tiene absolutamente sentido ninguno, ¿de acuerdo? Hablar de cleros o hablar de partes donde no estamos estableciendo un principio radical vinculado a la domificación por signos enteros, ¿de acuerdo? El parte de la fortuna es un parte, los partes en general, ¿de acuerdo? Son elementos que no pueden competir con cúspides intermedias a la hora de determinar asuntos relativos, por ejemplo, a los recursos, asuntos relativos, por ejemplo, a la salud, asuntos relativos, por ejemplo, a las deudas contraídas o las herencias o a los bienes raíces, ¿de acuerdo? O a los benefactores o a los enemigos declarados, ¿de acuerdo? O sea, no podemos tener no podemos tener una cúspide y a la vez estar funcionando con un cleroide, ¿vale? Porque cleroide es una cúspide, ¿vale? Veo. Representa la cúspide de una derivación, ¿de acuerdo? Van a haber Con lo personas cual, que van a decir que no, pero yo entiendo. no se puede decir, porque en realidad los partes están pensados para establecer puntos horoscópicos relativos a los asuntos que se corresponden cada una de las casas. A Si yo, casas por de signo ejemplo, completo. en la casa 2, por ejemplo, puedo estar mirando la casa 2, ¿qué tomaría como punto de referencia? ¿Tomaría como punto de referencia la cúspide de la casa 2? ¿Tomaría como punto de referencia el cleroide, de acuerdo, asociado a la casa 2? Claro. Que Yo le es una quería, de dos. yo le quería preguntar, ¿los lotes lanzan aspecto? No, un lote no puede lanzar aspecto, no es un planeta, pero evidentemente puede recibirlo. Recibe, ¿Vale? exacto. Y otra pregunta, para la utilización de los lotes, ¿cómo funciona en términos de significantes activos? Cuando un planeta le pase por encima a un lote, ¿habrá un resultado, correcto? O cuando un planeta le haga un Vamos a aspecto ver, por tránsito. el atacir de un lote a un planeta o de un planeta a un lote, evidentemente siempre es más fuerte cuando el atacir es del lote al planeta. Pero el planeta al lote también va a generar lo mismo que cuando el ascendente llega a tocar algún factor planetario, ¿de acuerdo? Pues se genera una manifestación, ¿vale? Pero por el efecto siempre del planeta, obviamente, porque el planeta es una fuerza, mientras que Claro. lo que representa el lote es un indicador, lo mismo que el ascendente. O sea, entender la praxis de los lotes es mentalizarse de que el lote es un punto ascensional, o por decirlo de alguna manera, un punto análogo al ascendente en la derivación. Se correspondería, de acuerdo, con el concepto de cúspide, ¿de acuerdo? Veo. Claro, definitivo, porque son Como si se puntos. tratara
son puntos, ¿de acuerdo? No son áreas, exacto. Entonces, los lotes funcionan como puntos horoscópicos, esto es, como puntos análogos al horóscopo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, ¿puede lanzar un aspecto el ascendente? O sea, el punto del ascendente, ¿puede lanzarlo? No, puede recibirlo. Puede recibirlo. Yo, por ejemplo, puedo tener al Sol en trígono con el ascendente, pero es el Sol el que está en trígono con el ascendente. No es el ascendente que está en trígono con el Sol. Claro. Es que el Sol ve al ascendente, ¿de acuerdo? Claro. El ascendente es ciego, no puede ver nada, pues es un factor virtual, no es un factor activo, es una potencia, no una fuerza. Y lo mismo pasa con el lote. Entonces, la fuerza del lote, la virtud que encierra el lote, se manifiesta en el mundo inacto, ¿de acuerdo? Inactu, mejor dicho, se diría en latín, referido a la distinción aristotélica entre potencia y acto, ¿de acuerdo? La potencia sería el lote, y el factor activo, la fuerza operante del lote, sería el planeta que se puede encontrar en cualquier sitio. Hace sentido. Y la otra cosa que le quería... Ahora bien, dígame. Cuando nosotros estamos hablando de cúspides, entonces, pues ¿para qué las cúspides, no? Si ya tenemos las casas de signos enteros, tenemos los lotes que determinan los puntos referidos a lo que se manifiesta o a lo que podríamos definir como manifestación en una carta natal de lo que representa, por ejemplo, los recursos. Si estamos hablando de la casa 2 o de los hijos, estamos hablando de la casa 5, de los hermanos, estamos hablando de la casa 3, ¿para qué necesitamos las cúspides? ¿Para qué necesitamos sistemas de cuadrantes? Porque también nosotros usamos sistemas de cuadrantes, o sea, Porfirio los usaba. Para otras técnicas. Alcavitius para otras técnicas que tienen que ver, por ejemplo, con la técnica... La extensión de vida, por ejemplo. Del divisorio de participante, lo que representa asuntos, sí, más que nada de la extensión de vida, ¿de acuerdo? De los regentes de cada una de las edades. Claro, ¿de acuerdo? O sea, de los señores de cada una de las fases. Hay que estar muy claro de dónde usar ciertas herramientas y dónde usar otras herramientas y de no mezclarlas. Eso es lo que está tratando de señalar, me imagino. Lo que estoy tratando de decir, por ejemplo, es cuando estamos hablando de la célebre, que ahora se está poniendo de moda entre los astrólogos tradicionales, la célebre técnica del relevo zodiacal, lo que se denomina relevos zodiacales, que se toma parte de la fortuna, parte del espíritu. Que se refiere a zodiacal releasing en inglés, ¿correcto? A la fesis. Sí, lo que bueno, Chris Brennan lo ha puesto popular. En candelero, ¿de acuerdo? Benjamin Dykes también ha hablado mucho de ello y otros autores lo están aplicando. Pero usted me dijo que a usted no le convence eso todavía. La cuestión es esta. La cuestión es que cuando nosotros estamos hablando de Cleroy, ¿de acuerdo? Es que estamos hablando de factores análogos a las cúspides. Entonces ahí tenemos la lucha entre lo que es los planetas que distribuyen cada una de las fases de la vida en la técnica del divisor, o sea, las técnicas divisionales, que son análogas a las que vosotros tenéis de acuerdo a la astrología védica, cuando estamos avanzando, por ejemplo, cuando estamos avanzando el horóscopo, ¿de acuerdo? Direcciones primarias, sí. El horóscopo va atravesando cada uno de los términos. En el momento en el que entra en un término, pues ese planeta distribuye esa determinada fase de la vida, ¿de acuerdo? Por direcciones primarias. O sea, llega el planeta a ese punto, ese planeta va a ser el planeta divisor de la época, ¿de acuerdo? Y el planeta que le hace aspecto, pues será participante, ¿de acuerdo? O el planeta que rige el término, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están chocando la concepción de los lotes como puntos horoscópicos con el tema de las cúspides. Y yo le quería preguntar, vamos a un sistema de tiempo más simple y más, digamos, más popular dentro de la astrología clásica, que sería la profección y las revoluciones solares. Cuando entra un signo que se activa en profección solar que tiene un lote, ¿el lote se activa también ese año? Puede activarse, claro. Claro. O sea que vemos cómo los lotes... porque yo también veo la pregunta es, cuando está interesado el ascendente en cualquier tipo de dirección, o cuando está interesado el ascendente en cualquier progresión, ¿se activa el regente del ascendente? Cuando el ascendente está en cualquier dirección en una profección. En cualquier dirección, o sea, en direcciones primarias, en ingresos planetarios, es decir, en tránsitos,
¿de acuerdo? En progresión, ¿de acuerdo? Cuando llega a algún punto al ascendente, eso involucra al Claro, sí, regente de ese definitivo. punto, pues ya Claro. está, pues es exactamente lo mismo. Claro. Porque yo siempre he visto a los lotes como elementos dinámicos, más que otra cosa. O sea, yo siempre los he visto como... Si entiendes dinamis en el sentido en el que lo maneja Aristóteles. O sea, para Aristóteles, dinamei o dinamis, ¿de acuerdo? Se corresponde con el poder, ¿de acuerdo? Y se corresponde, por lo tanto, con algo virtual. ¿Sí? Si nosotros entendemos esa virtualidad como algo que se canaliza a través de un planeta que expresa la fuerza, ¿de acuerdo? La fuerza de ese dinamismo. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos el regente del ascendente lo tenemos en el signo de Tauro, por poner un ejemplo. Pues ahí hay una virtud, la virtud que opera en ese lugar en concreto. Esa que virtud se serían manifiesta a través de lo que aspectos representa pasivos, exacto. más. De la posición en sí, o sea, de su dignidad y de su dignidad accidental y esencial, más allá de cualquier aspecto dinámico de tiempo, que eso es a lo que me refiero. Cualquier atafil, cualquier dirección, a cualquier punto está estimulando una virtud y esa virtud se Correcto, expresa a través del planeta, de acuerdo que es fuerza de esa virtud. Esto es que es correcto, manifestación de ese poder, ¿vale? correcto. O sea, tú tienes un gran poder conlleva una responsabilidad, ¿no? Lo que le dice Spiderman a su tío, ¿no? Entonces, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es el signo. ¿Qué es el poder? El poder es el planeta que actúa, ¿de acuerdo? Y es el agente que actúa. Claro. Entonces, cuando llega un factor cualquiera, o sea, cuando llega por profección un signo en donde tenemos un cleroi, ¿de acuerdo? Pues evidentemente en el momento en el que corresponde, pues ese cleroi se activa. ¿Y cómo se activa ese cleroi? Pues si es una virtud, a través de la fuerza que lo representa. Claro. Y usted también me había mencionado anteriormente fuera de cámara que también los lotes son muy importantes para la rectificación. Sí, podemos encontrar lotes que son decisivos en la rectificación. ¿Podría darnos un ejemplo para aquellos que estén curiosos al respecto? Hombre, pues cualquier ejemplo, o sea, por ejemplo, yo el otro día en una carta estaba viendo pues una conjunción infortunio por una tafir, ¿de acuerdo? Por direcciones primarias, así a primer golpe de vista viéndolo en la carta, ¿no? Entonces ahí estás viendo lo que representa ese planeta, ¿de acuerdo? Y una serie de aspectos derivados, una serie de recepciones entre los diferentes planetas que determinan un acontecimiento vividísimo, vinculando los diferentes factores que están implicados en la carta. Y ahí, cuando estás viendo un toque con infortunio, pues puedes decir a partir de lo que representa infortunio, que es la relación entre Saturno y Marte sobre el ascendente, si la carta es diurna, y Marte-Saturno ascendente si la carta es nocturna, pues ya vas a ver una cosa que tenga que ver con el impulso de las restricciones y muy Claro. probablemente con algo que está vinculado a la violencia. Si eso, por ejemplo, está vinculado a un hermano o está vinculado, por ejemplo, a casa 7, o está vinculado, por ejemplo, a casa 4, a casa 10, de acuerdo a esos regentes, o están vinculados a un factor planetario que por sus características naturales, de acuerdo, pueden estar vinculados a un determinado elemento, de acuerdo, como por ejemplo Mercurio o Marte a los hermanos, o como por ejemplo Venus y a la Luna a las hermanas, o a A la esposa. la esposa, o a la madre incluso, ¿de acuerdo? En función de dónde esté esa derivación, pues puedes hacer deducciones muy precisas, ¿no? Y de momentos muy precisos en la vida de la persona. Cuando estamos hablando de rectificación, no sé qué elementos son los principales que nosotros usamos en rectificación. El medio cielo y el ascendente. O sea, nosotros para rectificar lo que buscamos son direcciones al ascendente, básicamente, o direcciones al medio cielo. Son los factores más fiables que determinan a un nivel de mayor precisión de acuerdo a cuándo se va a producir un evento. Pues Las teniendo en únicas cuenta que estamos, cúspides de verdad. claro, las únicas cúspides de verdad, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que hay cleroi, ¿de acuerdo? Que están vinculados al medio cielo, ¿de acuerdo? Que se toman planeta más planeta, o un planeta menos planeta, ¿de acuerdo? Más el medio cielo, ¿vale? Medio Claro. cielo también se toma como punto, ¿de acuerdo? De referencia a construir determinados cleroi. Y el ascendente exactamente igual. O sea que nosotros estamos hablando, cuando estamos hablando de la relación que se da entre dos factores planetarios o incluso otro cleroi,
¿de acuerdo? Y la suma con el punto del ascendente o del medio cielo, cuando estamos hablando de esos factores, estamos hablando de lo que representan en cada uno de los diversos lugares tópicos, o sea, lugares terrestres que están vinculados a cada una de las áreas de manifestación de la vida, los diferentes factores, ¿no? Padre, hijos, profesión y así sucesivamente, derivados de los ángulos verdaderos. Claro. Derivados de los ángulos verdaderos. Con lo cual, lo que representan los cleroi, ¿de acuerdo? Son puntos horoscópicos fiables, ¿de acuerdo? A partir del ascendente de medio cielo, vinculados a determinados factores planetarios que tienen unas ciertas analogías naturales que nos permiten construir, ¿de acuerdo?, diferentes cartas derivadas y que nos permiten a través de esas cartas derivadas, tomadas como si fueran radicales, ¿de acuerdo?, hacer un análisis tan pormenorizado de cada uno de los factores vinculados a cada uno de los lugares con el mismo con el mismo nivel de precisión y con la misma capacidad de predicción, con el mismo desarrollo que podría tener una carta, una natividad normal y corriente, o una carta de incepción o una horaria. Exacto, eso es lo que quería preguntar. ¿Cuál sería el rol de los lotes en una carta horaria? Hombre, pues dependiendo de lo que evidentemente vinculan a la pregunta primero que nada, claro. Aquel factor asociado. Bueno, ya sabemos, en una carta horaria tenemos que lo primero que debemos examinar es el regente del ascendente de la luna. Claro. Y luego los ángulos y los planetas que están en los ángulos, ¿no? Claro. Y asignar los significadores a los ángulos. Claro. Entonces, una vez que tenemos asignados los valores y sabemos qué planeta representa cada cosa, ¿de acuerdo? Pues llevar a cabo los correspondientes movimientos y examinar las recepciones, la fuerza accidental de los planetas, su estado terrestre, su estado celeste y al final su estado cósmico, ¿no? Y cuando nosotros tenemos eso, si nosotros observamos, por ejemplo, que una de las partes, parte de la fortuna, por ejemplo, interesa obviamente el Sol y la Luna y el ascendente, y el Sol representa la profesión y la Luna representa la mala suerte, esto es el regente de las 6, lo que nos está indicando parte de la fortuna es una relación con lo que representa de sus planetas a un nivel natural, ¿de acuerdo?, con el ascendente, y vinculará lo que representa la Luna concretamente en ese cuadro. Si representa el infortunio y representa la profesión, la relación entre el infortunio, la profesión y el ascendente, con lo que significa la Luna y el Sol en ese cuadro en concreto. Veo. Pero no siempre la condición de parte de la fortuna se encuentra en un lugar en donde sea procedente su análisis pormenorizado en una carta horaria. Claro. Pero puede serlo y mucho. Y hay otro punto que es muy importante, que eso era tomado en todas las partes, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos valorando espíritu, estamos valorando parte de la fortuna, lo que se denomina el signo de adquisición, que es el 11º signo contado a partir del signo en el cual se encuentra la parte en cuestión, ¿vale? O sea, claro, que es donde el parte va a manifestar su rédito, ¿de acuerdo? Veo. Yo quería aportar aquí también para que la gente sepa, a veces hay interrogantes respecto a la función de las partes en la astrología védica. Yo tengo entendido de que hay astrólogos que las utilizan tal y como se utilizan dentro del contexto medieval. No obstante, hay un fenómeno en la astrología védica que se llaman los upagrajas, que son los subgrajas, o sea, hay diferentes tipos de grajas, están los chayagrajas y están los upagrajas, ¿verdad? Los grajas son el septenario, los chayagrajas son los nodos, y los upagrajas... los planetas oscuros. Bueno, esa es la cosa, que son lotes, pero los astrólogos védicos no quieren decirle que son lotes. Porque básicamente son nuevamente puntos matemáticos tal y como los nodos. Lo que pasa es que los nodos no son lotes porque los nodos son puntos astronómicos que se mueven retrógrado y siempre están ahí. En cambio, pues los lotes son, digamos, resultados de procesos algebraicos, ¿verdad? De geometría más que nada. Y entonces vemos que los upagrajas
que hay dos listas, hay uno que es como de 8 y hay otro que es como de 12, me puedo equivocar de la cantidad, pero a lo que me refiero es que son puntos que se sacan a través de la medición de diferentes planetas en relación al Sol y en relación al ascendente. Y el más famoso se llama Mandy, también le dicen Gulika. Hay personas que dicen que Gulika y Mandy son dos cosas diferentes, hay gente que dice que es la misma cosa, pero en esencia le dicen que es el hijo de Saturno. Y este es un planeta que tiene una connotación, obviamente si es de Saturno, pues va a tener una connotación negativa, dada pues las cualidades maléficas de Saturno, naturalmente adjudicadas. Pero lo que me refiero es que los upagrajas son, en parte, en mi opinión, son, digamos, los lotes védicos. Pero es muy curioso porque dentro de la literatura no hay mucha especificación en relación a cómo usarse, ¿verdad? Está la teoría de que estos upagrajas le va muy bien en las casas upachaya, que es 3, 6, 10 y 11. Y más allá de eso, pues no hay mucho comentario en relación a cómo se usan. Generalmente son herramientas secundarias, pero lo que quiero señalar aquí es que estas son herramientas en la astrología védica, que es una astrología tradicional clásica, que refleja hasta cierto punto, a manera homónima, lo que hacen los lotes en la astrología helenística, árabe, medieval y renacentista. Albert, antes que vayamos cerrando, yo le quiero preguntar, yo como le mencioné al principio, hay algunos lotes que yo no los tomo tan en serio, pero el lote de la fortuna y el del espíritu los tomo en serio. En su opinión, ¿qué lotes son, digamos, más serios que otros lotes? Hombre, vamos a ver, todos los lotes son serios. O sea, cuando nosotros estamos para... Todos los lotes son serios. Wow, es que si los lotes, a ver, si lo siento, el lote de los pepinos, el lote de las ¿Hay un lote que se llama el lote de los pepinos? No, sí, lo menciona Crowley, por ejemplo. Wow, el lote de los pepinos. Vamos a ver. Sí, es que, no sé, es importante en la astrología mundial, pues en los países árabes, por ejemplo, pues tener una buena cosecha de pepinos, ¿no? Claro, que era parte esencial de la ensalada árabe, ¿verdad? Y la Shiraz bueno, también, que es persa, sí, sí. Vale, pero que me vengo a referir, todos son serios, o sea, en el sentido de que, en el sentido de que relacionan a un planeta, ¿de acuerdo? A un punto horoscópico, al punto horoscópico, el punto horoscópico y dos planetas. Dos planetas en la carta tienen sus claro, pero ese es el proceso matemático. Estamos hablando del resultado, ese es el proceso matemático, pero ¿cuál es el significado de ese? Cuando tú estás estableciendo la analogía, ¿de acuerdo? Es cuando tú estás estableciendo la analogía, que ahí puede haber una duda. O sea, en el sentido de esto representa tal cosa. Esa es mi pregunta. Tal otra, ¿de acuerdo? Independientemente de que represente una cosa o independientemente de que represente otra, hay que entender que cuando nosotros estamos vinculando los factores planetarios, estamos vinculando dos factores tópicos. Esto es, dos planetas que aunan, condensan en sí dos significantes. Dos significantes. O sea, estamos uniendo dos significantes y por lo tanto estamos generando, de acuerdo, un sintagma. Entonces, ahí hay un sintagma. Y en ese sintagma surge su significado. Y ese significado se pone sobre el ascendente y se proyecta a una casa en concreto. Entonces, ¿qué lote no es válido? Todos son válidos. Todos son válidos porque todos están vinculando factores operativos en la carta. Pero entonces, esa línea de pensamiento. Su repercusión. A ver, ¿por qué proliferaron tanto los lotes en el mundo árabe? Por el proliferaron tanto los lotes No. Proliferaron porque funcionaban. ¿Y por qué funcionan? Porque muchas veces los lotes eran establecidos a partir del contexto de la carta. Por ejemplo, yo quiero saber, o sea, eran valores a los que se recurría, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, viene el rey y me pregunta cómo va a ser nuestra cosecha de pimientos, pongamos por caso. Entonces, ¿existe un parte de los pimientos? No existe un parte de los pimientos. Todavía, porque yo ahora voy a crear un parte de los pimientos. Exacto, eso es lo que me refiero. Espera, es que eso es lo que me refiero, porque si seguimos esa línea de pensamiento, en teoría van a haber va a haber infinitos de lotes. Y efectivamente. En el momento que pasa en la vida del humano, hay un lote activándose. Amigo, pero es que vamos a ver, tú haces cartas seleccionales, ¿no? No tantas como me gustaría, pero a veces para mi persona sí. Tú haces cartas seleccionales, por ejemplo, para una empresa que quiere formar pues, un trust, ¿de acuerdo?
Ok. Y te van a pagar muchos miles de dólares americanos, ¿de acuerdo? Para que tú les digas el mejor momento. Va a ser una empresa india, Obviamente, seguramente, pero claro, así. o una empresa india, ¿no? O sea, bajo esas condiciones, a ti te van a decir, te van a pedir, ¿de acuerdo? Que La mejor combines fecha. elementos planetarios, ¿de acuerdo? Para generar la mejor fecha. Lo que tú vas a hacer cuando combines los planetas y los orientes con el ascendente, en el fondo va a ser generar un punto, ¿de acuerdo? Un Claro. punto que puede ser un lote, ¿de acuerdo? Y ese lote que vincula a esos factores que tú quieres armonizar dentro de la carta, ¿de acuerdo? Es aquello de que tú te vas a valer para situar a los planetas en función de ese punto. Y en adición a eso, tengo que ver dónde voy a poner ese punto. Si lo voy a hacer en el No, ascendente, no, en el no. medio cielo. Tú tienes que elegir, por ejemplo, si Venus representa pues las relaciones, concretamente representa pues la casa 12 de esa carta electiva, ¿de acuerdo? Si la pusiste a Venus como regente de la casa 12, porque dices, bueno, no sé, cuando los benéficos están en la casa 12, pues tenemos, por ejemplo, a enemigos ocultos que son bondadosos o que son encantadores, ¿de acuerdo? Porque me interesan. Entonces, cuando tú estás colocando esos planetas ahí, no te conviene tener una relación entre Júpiter y Venus, ¿de acuerdo? Y establecerlo en virtud de lo que representa una casa para favorecer un aspecto en concreto de aquello que tú pretendes predecir. Eso es la creación del lote. La Que creación sería del una lote, en el fondo, síntesis. es poner, Claro, es crear sintagmas, ¿de claro. acuerdo? Síntesis. Vinculados a las asociaciones accidentales de los planetas, ¿de acuerdo? Para hacer en esa carta en concreto, para tener un punto de referencia en esa carta en concreto acerca de qué es lo que quiero conseguir y cómo quiero conseguirlo. Pero esto es hacer ingeniería inversa en realidad. Cuando nosotros estamos contemplando una carta horaria, o estamos contemplando una natividad, o estamos contemplando una carta de cualquier estilo, a nosotros esos puntos ya nos vienen dados. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos saber la relación entre Saturno y Marte, si Saturno, por ejemplo, pues representa la casa 10 y Marte representa la casa 7, y también representa a Marte la casa 12, porque el ascendente es Tauro, Aries y Escorpio están representados por Marte, y a lo mejor, pues la casa 9, por ejemplo, la casa de la educación superior y la profesión, ¿de acuerdo? Están significados por Saturno, y 10 y se 9. encuentran ambos en oposición. Si yo tomo eso como referencia al ascendente, estoy generando infortunio. En infortunio, en esta carta, estará vinculado a los significados de esos diferentes factores planetarios. Marte, Saturno, 12, 7, 9 y 10. Efectivamente, con lo cual, parte del infortunio será como la condensación del significado de lo que representan los vínculos entre mis enemigos ocultos, las personas con las que yo interactúo, me relaciono, mi formación superior y la profesión. Todo eso está condensado en el infortunio, que se encuentra en un lugar en concreto, por ejemplo, en la casa 7. Que ese O sería en el la lote, casa. ese sería el lote del infortunio, me está Ese describiendo. sería el lote del infortunio. Pero no es en sí el lote del infortunio. Lo llamamos lote del infortunio porque está asociado a Marte y a Y a Saturno. Saturno, son los Pero dos en la carta vincula todos los factores que están asociados a lo que representan esos planetas en relación al ascendente. Y entonces Con diría lo lo mismo cual, del... la técnica de los lotes no es más que una técnica reductiva, ¿de acuerdo? Que nos permite colocar en el mapa determinados elementos como puntos de referencia vinculados a asuntos que son cruciales para el individuo. Ya. Cruciales para el individuo que además no pueden ser considerados de una manera inerte. Tienen que ser considerados en los términos en los que la carta plantea esas interacciones. Y diría lo mismo con los lotes de los transaturninos. ¿Cuáles son los transaturninos? ¿De qué transaturninos me estás hablando? ¿Qué tienen los transaturninos? No sé, no. Bueno, hay gente que... Usted sabe que hay astrólogos que hacen lotes con los transaturninos. Le pregunto. Bueno, ya lo sé, y hay gente que hace yogur con el chorizo, ¿no? Claro. Son cosas. O sea, que los lotes de los transaturninos no cuentan, en su opinión. Pero vamos a ver, ¿lotes de qué? O sea, ¿qué son los transaturninos? Si estoy diciendo, de acuerdo, que los lotes están vinculados a los diferentes asuntos que se relacionan con los significantes de las casas. Entonces, si los transaturninos no tienen regencias, ¿qué coño significa Plutón? ¿Qué coño significa Urano? ¿Qué coño significa Neptuno?
O sea, que todo, y entonces hay un montón de lotes de Urano que los mezclan con el septenario y Y te voy a decir la Neptuno verdad, que yo no los he visto por ningún lado. no, Yo pero creo, están en internet, búsquenlo, yo los he visto. no, yo creo que si no han aparecido ante mis ojos es por algún motivo. O sea, la providencia no querrá que muera de infarto. De acuerdo, que acabe Búsquenlo, porque por son bien, indignarme. pero lo hay, Pues, lo hay, lo hay. Y entonces también hay lotes, yo he visto lotes con Ceres y con Chirón o sea, lo hay, por eso le menciono, o sea, porque esa es la idea, es que yo creo que sí, ok, claro, yo entiendo lo que usted dice en relación a la regencia y las casas y todo. pero si es que el asunto, estimado Fernando, de acuerdo, es que el lote, de acuerdo, es exactamente igual que los puntos horoscópicos. Con lo cual, el significado primario, significado natural de un planeta, como por ejemplo que Saturno representa la oscuridad, la muerte, la suciedad, ¿de acuerdo? Represente también la mediocridad, representa el principio de realidad, representa las estructuras caducas, representa a los viejos, ¿de acuerdo? Todos esos factores son significantes naturales asociados a ese planeta. Eso no está vinculado de manera estricta a lo que representa cada uno de los lotes. ¿Por qué? Porque eso que representa Saturno, pues en mi carta es el medio cielo y es la casa 9. Veo. Entonces, cuando yo estoy creando un lote a partir de lo que representa Saturno, pues evidentemente estoy tomando a Saturno por sus significados naturales como lo haría en cualquier otra interpretación. Pero su significado prevaleciente, como bien explicaba Morín, ¿de acuerdo? Su significado prevaleciente es su significado tópico en función del lugar que ocupa o casa, ¿de acuerdo? Veo. Entonces, cuando yo estoy valorando un parte, tú me estás diciendo, esa multiplicación de partes es una multiplicación de partes irracional, es un cáncer, es una metástasis del método antiguo. No, no es una metástasis del método antiguo. Es comprender que realmente cada carta Es tiene que llevar generar a su sus máxima puntos. expresión todos los procesos, digamos, El llegar a la álgebra, o máxima sea, el expresión álgebra. lógica todos los procesos que involucran el arte y la técnica astrológica. O No sea, me gustaría que esto quedara no me gustaría que esto quedara confuso para las personas que nos estén escuchando. no, para mí O no sea, lo es, para mí no lo es. Es que sencillamente no, no, tenemos dos opiniones diferentes, pero yo entiendo lo que usted quiere decir. Eh, el eh, tema, el tema, el tema es que cuando nosotros estamos hablando de los lotes, ¿de acuerdo? Estamos hablando de factores que se convierten en elementos a partir de los cuales derivamos cartas diferentes. correcto. Vamos derivando cartas diferentes. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo un lote, se encuentra en Escorpio, el regente del lote, ¿de acuerdo? Es Vinculado, Marte, que obviamente. representa es Marte. Si el lote es el lote de Fortuna, Fortuna está representada por Marte. Se puede encontrar en cualquier lugar. Puedo tomar las significaciones naturales de Marte. El deseo, la discordia, la violencia, ¿de acuerdo? El impulso desbordado, ¿de Sí, la acuerdo? voluntad. Sí, sí. Pero si, por ejemplo, ese lote se encuentra en la casa 5, ¿de acuerdo? Estará vinculado a los A los hijos. niños, a las crías, a la creatividad, sí, sí, sí. ¿Y qué pasará por delante? ¿Los niños o pasará por delante el hecho que sea Marte? Pues serán los niños en primer lugar, que Marte es una característica de los hijos en la carta de esta persona, que está vinculada a parte de la fortuna. Con lo cual, y además, es que está vinculando al Sol y a la Luna ascendente, lo que estábamos diciendo, y a lo mejor el Sol en esa carta representa a casa 11, que son las expectativas, y la Luna en esa carta viene significada, pues, por lo que viene antes de las expectativas, que es el medio cielo. Entonces, ahí es cuando yo tengo que hacer la mezcla. Entonces, tú me estás diciendo, se pueden multiplicar los lotes, claro, se pueden multiplicar los lotes, es que habrá tantas connotaciones en cada uno de los lotes que yo quiera sacar, como cartas diferentes que yo quiera analizar, porque los significados se multiplican hasta el infinito. La idea es tener claras los principios del álgebra, ¿de acuerdo? Que se Claro, convierte en el alma de la semiótica definitivo. de la semiótica horoscópica. O sea, la manera en que nosotros operamos las cartas. Entonces, los partes arábigos, llamados partes arábigos o cleroi, ¿de acuerdo? Griegos, primero han surcado las edades y siempre han sido considerados por los mejores como las mejores herramientas, porque es el punto en el cual el astrólogo se vuelve creativo, ¿de acuerdo? Porque es el punto en el que el astrólogo
manejando la técnica, ¿de acuerdo? Y aplicándolo a la praxis, genera conocimiento nuevo. Veo, veo. Entonces, bajo esas circunstancias es un elemento, ¿de acuerdo?, que está implicado dentro de lo que... Y además, te voy a decir, y estoy seguro que no me voy a quedar solo, estoy seguro de que cualquier astrólogo tradicionalista que utilice los partes te lo va a confirmar, ¿vale? Cualquier astrólogo te va a decir que los partes son herramientas que bien manejadas son definitivos. No, le creo, le creo. Mi interrogante es precisamente lo que usted acaba de mencionar, que puede llevarse al infinito la cuestión de las derivaciones. Y eso es lo que yo, pues, es como que, ok, se puede llevar al infinito, pero hay que tener... Bueno, tú estás operando a través de un factor reductivo, ¿de acuerdo? Que es muy inteligente, porque en el fondo menos es más. Y siempre la posibilidad de no introducir cálculos complejos, Es ¿de raro, acuerdo? exacto. Es una medida inteligente, ¿no? Tú estás diciendo, pues yo voy a coger los partes que están asociados al ascendente, ¿de acuerdo? O al signo que asciende y al medio cielo. Como el parte asociado tradicionalmente al medio cielo es espíritu y al ascendente es fortuna, pues voy a tomar esos puntos como puntos de referencia. Ahora bien, si tú te das cuenta de dónde buscas fortuna cuando estás valorando el parte que está vinculado al ascendente y empiezas a ver o empiezas a valorar que el parte de la fortuna se corresponde con la manifestación espontánea, esto es, la forma en que se manifiesta a través del ascendente y que el espíritu está vinculado a que nosotros hacemos conscientemente y observas, por ejemplo, que tiene esa parte del espíritu en la casa 8, por poner un ejemplo. Yo tengo la ¿Vale? parte del espíritu en casa 10, por ejemplo. La parte del espíritu, bueno, pues tienes la parte del espíritu en casa 10 y lo tienes en el mismo sitio donde tengo yo. ¿Vale? Y bueno, y bajo esas condiciones, pues evidentemente, se da en el mismo signo. ¿Vale? O sea, el ascendente del espíritu es el medio cielo. ¿Vale? Pero podría ser, el ascendente del espíritu podría estar en la casa 12. Claro. Y el punto horoscópico relativo a la manera en que se condensa lo que representa ese lugar en concreto, que es ni más ni nada menos que praxis, ¿de acuerdo? Hay una cosa fabulosa por encima de todo en la descripción de los diferentes temas a cada una de las casas, que es lo concreto que es a través del cálculo de los partes lo que representa cada uno de los lugares. Pues cuando tú ves, por ejemplo, espíritu en la 12, la persona, en cuanto se lo describas, lo reconocerá en manera inmediata. La relación que tiene la casa 12 con su profesión. Claro. O, por ejemplo, cuando tengas fortuna, por ejemplo, en la casa 5, ¿de acuerdo? Muy probablemente encontrarás un artista, ¿de acuerdo? Un artista, un artista o una persona que tiene muchos hijos y una relación muy nutritiva con los hijos, y la relación con el regente de ese parte es una relación favorable, y el parte se encuentra agraciado. ¿De Y si acuerdo? tienes a alguien que tiene la parte de fortuna en casa 6 o 8, pues va a ser un poco también complicado. Va a ser, sí, efectivamente, es una persona, por ejemplo, a través de la cual los prejuicios del otro, ¿de acuerdo? Y las injurias del otro van a ir vinculados a todo lo que indique, pues, el proceso de desarrollo entre el cuerpo y el alma, y la interacción entre el cuerpo y el alma y su incardinación en el mundo. O sea, incardinación es una palabra que a mí me encanta desde tiempos de la universidad, ¿no? Más que encarnación, incardinar significa estar prendido, impregnado del cuerpo, ¿no? Que es una condición que a mí me parece mucho más íntima que aquella platónica que se refiere al cuerpo como la cárcel del alma, ¿no? Pero por encima de todo, fortuna, ¿de acuerdo?, representa eso, la incardinación en el individuo. O sea, el vínculo indisoluble que hay entre el alma y el cuerpo. ¿Dónde usted tiene su parte de fortuna? En la 5, precisamente, lo tengo en La Virgo. 5. Yo la tengo en casa 4. Entonces, ese es un lugar en donde la persona, por su complexión, ¿de acuerdo?, va a canalizar lo que representa su propósito de vida, ¿vale? Es muy importante, qué es lo que a esa persona le va a dar, es lo que a esa persona le va a dar riqueza, o lo que va a favorecer, ¿de acuerdo?, la inclusión del factor espiritual en su complexión somática, ¿de acuerdo?
Y si uno quiere saber eso, cómo se articula eso, pues recurrimos a poner el parte de la fortuna como punto horoscópico y la 2 de lo que representa eso, que es la incardinación de ese ser natural en el mundo, de ese ente en el mundo, ¿de acuerdo? Pues en la casa 6 y la 3 en la casa 7, y tomaremos como mayores puntos o como puntos de referencia para lo que representa parte de la fortuna en esta carta, ¿de acuerdo? Sobre todo la décima, que es las relaciones, en este caso, si el parte de la fortuna se encuentra en la 5, las relaciones cercanas y los protocolos de la crianza, que son la casa 3 y la manera en que esta persona tiene que comunicarse, y donde esta persona va a obtener, de acuerdo a la adquisición de parte de la fortuna, o sea, donde va a adquirir aquello que está asociado a parte de la fortuna, va a ser en la 4, ¿de acuerdo? Veo. Si no tiene planetas en la 4, pues bueno, pues miraremos si hay algún planeta, si el planeta que representa la casa 4 está conectado con la casa 4, o si Por está aspecto. conectado con la parte de la fortuna. Claro. Y por aspecto. Excelente, excelente, Albert. Yo creo que este ha sido un muy buen video. Hay una Ha parte... sido un video un poco trabajoso, porque en general, cuando nos estamos refiriendo a los partes, nos estamos refiriendo a técnicas que están olvidadas. Definitivo, y también se requiere, yo creo que elementos visuales para explicar bien cómo es que funcionan, y también estamos incurriendo en unos campos donde hay que hacer cálculos aritméticos. No son tan complicados, pero hay que hacerlos, hay que saber cómo sumar y restar grados de arco, que hay muchas personas que no saben hacer eso. Pero hay que tener eso en mente de que son técnicas que están presentes y que están desde hace mucho tiempo. Yo te diría, si tú tomas, por ejemplo, el libro Cumplido, de las estrellas, atribuido a Ibn Rajel, pero que en realidad fue traducido por Moshe en tiempos de Alfonso X el Sabio, es uno de los textos a los que nos referimos, porque es un texto muy amplio, que se publicó hace bien poco a través de sus 8 libros, ¿de acuerdo? Que es un texto enciclopédico que habla de astrología medieval, y tú miras lo que es el cálculo de natividades, y en el cálculo de natividades, asociados a cada uno de los lugares, ¿de acuerdo? O sea, cada una de las casas, hay una serie de partes. Cada casa tiene un parte. Entonces, ahí hay un protocolo para interpretar y, por lo tanto, para hacer una natividad. Y ese protocolo pasa por la utilización de los partes indispensablemente. Hay que hacer videos más al respecto, más técnicos en relación a ello, porque es como le menciono, no, es bien viejo, pero todavía no estamos muy claros en relación a... Sí, pero fíjate, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando me adentré en el campo cuando me adentré en el campo de la erudición, o sea, de los eruditos contemporáneos que se vuelven a los autores clásicos para traducirlos, ¿de acuerdo? Una de las cosas que más me sorprendió es la cantidad de libros que dedican, ¿de acuerdo?, a los partes. O sea, por ejemplo, Robert Zoller tiene libros acerca de los partes. Y, por ejemplo, Benjamin Dykes igual. Y, por ejemplo, Brennan, ¿de acuerdo?, también le da mucho énfasis a los lotes. Y cuando estuvimos hablando con Eduardo, ¿de acuerdo?, pues también, o sea, también le da mucha importancia a los lotes. Y si tú lees su libro, ¿de acuerdo?, pues los lotes tienen mucha importancia. Le dedica buena parte de sus análisis, están vinculados a lo que los lotes representan. Entonces, ¿qué ocurre? Los estudiosos de esos tiempos descubren que en aquellas circunstancias, en aquellas situaciones, de acuerdo, en esos contextos en los que ejercían los astrólogos, los lotes eran decisivos, muy importantes. Definitivo. Bueno, Albert, vamos a cerrar. Muchas gracias. Para aquellos que quieran contactar a Albert y verificar su escuela astrológica en España, aquí abajo está la dirección a todos sus contactos. Albert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Chao. Cuídese.